Muy buenos días, mi querida familia. Bienvenidos a este servicio. Aleluya. Hoy es el 5 de marzo del año 2023. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestros queridos amigos que nos ven por Facebook en esta mañana, les agradecemos inmensamente que nos permitan llegar a vuestras vidas con la prédica de la palabra de Dios. Confiamos que este mensaje les va a bendecir, que les va a ayudar a caminar por este mundo, que les va a abrir los ojos para que vean, porque este es el año 2023, este es el año a los que el Señor dará vida el 31 de diciembre de este año. Se darán cuenta que este año fue distinto a cualquier otro año que han vivido en este planeta Tierra. Este es el año, aleluya. Queremos pedirle de todo corazón que compartan esto con nuestro hermoso pueblo hispano. No todo es en inglés. También enseñamos y predicamos la palabra en español. Compártanlo. Que mucha gente, nuestra hermosa gente, que escuche eso, que haga una diferencia en sus vidas. Fue la palabra de Dios que hizo la diferencia en mi vida. Fue el poder de la palabra de Dios que cambió mi vida. Que lo escuchen y que les bendiga y los ayude, especialmente en estos días. Aleluya. Y esto hacemos ahora para que nos vean y lo puedan anotar. Tenemos dos identidades, una en Facebook, Belén de Cumbres de Fe. Si lo buscan en Facebook, Belén de Cumbres de Fe, nos encuentran. Y tenemos también un canal en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony con Y. Por favor, anótenlo, nos pueden encontrar de una forma u otra. Es la palabra. El libro de Hechos dice que la palabra de Dios crecía fuertemente. No hay victoria sin palabra de Dios, no existe. Nada. Así que la palabra está ungida por el eterno Dios. Aleluya. Padre, pedimos tu bendición sobre esta prédica. Hoy día la hacemos para ti, para tu reino. Conscientes de la importancia de este momento en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de usarnos en Belén de Cumbres de Fe para traer tu palabra, para ofrecer un lugar de paz y tranquilidad, para que las almas lleguen aquí y se sientan tranquilas delante de Dios y puedan descansar y recargar sus baterías. Hay tantos desafíos en el mundo, tantos. Eterno Espíritu Santo de Dios, abre nuestros ojos para que veamos. Vivimos en una sociedad de ciegos, nadie ve nada. Y lo triste es que la ceguera está en las iglesias también. Todos gritan, yo veo. Pero Jesús dice, no ves. Porque si dijeras que no ves, no tendrías pecado. Pero porque dices que ves y no ves, tu pecado permanece contigo. Hay mucha gente que dice, yo veo, ¿no? Asegúrate. Y abre nuestros oídos, que oigamos, que haga una diferencia. Por favor, gracias. Ten misericordia de tu siervo, úngelo, para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos hoy día aquí y decimos amén y amén y amén. Aleluya. Título de esta prédica. Es algo nuevo, el Señor está haciendo cosas nuevas. Camino a Belén. Camino a Belén. Además de las navidades, de los pesebres, de las estatuitas, de las ceremonias que se hacen en las iglesias, además de eso, hay una gran realidad de Belén físico y de Belén espiritual. Hay una gran realidad, y de eso parece que el Señor quiere que les hablemos. No tener que esperar 12 meses para mencionar a Belén de nuevo. No. Aleluya. Camino a Belén. Y esto va a tardar más de un domingo. Síganos el próximo domingo también. El miércoles estamos aquí entre 7 y 8, unos 35 minutos, estudiando la palabra. Los invitamos que vengan, por favor. Comencemos diciendo esto entonces, un prólogo. Recientemente el Señor nos habló. Escuchen con mucha atención. Recientemente el Señor nos habló seriamente al corazón. Seriamente al corazón. A veces dice, el Señor me habló, pero tú sabes, o deberías saber, cuando el Señor seriamente te está hablando.
Realmente en ese momento tú tienes que prestar atención a lo que el Señor te dice. Ciertamente a aquellos que Él llamó. Yo fui llamado por Jesús. Yo no me hubiera llamado, pero Jesús me llamó. No el hombre. No. Y yo no dependo del hombre. Aleluya. Seriamente al corazón. Y nos ordenó, Cristo Jesús, nos ordenó que cambiáramos el nombre de esta comunidad cristiana, de Iglesia Cristiana, Cumbres de Fe, a Belén de Cumbres de Fe. Belén de Cumbres de Fe. Al principio realmente no entendimos. Señor, ¿qué importancia tiene esto? Y no se enojará la gente, no se sentirán incómodos de que lo hagamos. Al principio no entendimos, pero fuimos obedientes. Fuimos obedientes a la voz del Señor. Y poco a poco, es mi testimonio, el Espíritu de Dios nos fue revelando su significado e importancia del nombre de Belén. ¿Y por qué Jesús dice, quiero unir Belén con Cumbres de Fe? Lo quiero unir. Eso es maravilloso. Aleluya. Así que comencemos en esa dirección. Les vuelvo a decir de nuevo, la vida en este planeta no será lo mismo de nuevo. Yo hace décadas que vivo en este planeta, algunos de ustedes no tanto, un poquito menos. No es lo mismo. 2023 no es lo mismo. No, tengan cuidado. Sean alertas, por favor. Hagan lo que tengan que hacer en este mundo, pero tengan cuidado. Caminen con el Señor. Escuchen su voz. Comenzamos diciendo, miles de años antes, muchos siglos pasaron, pero en el tiempo de Dios, que llamamos Kairos, pasaron muchos miles de años, siglos de siglos. Dios había prometido un redentor. Dios había prometido. Génesis capítulo 3. Dios maldijo a Satanás y le prometió que va a haber alguien, que va a haber uno, que le va a poner el pie sobre la cabeza y lo va a destruir. Satanás jamás se olvidó de esas palabras. Satanás una y otra vez mató a seres humanos creyendo que estos seres eran el que Dios prometió. Pero se equivocó. En el tiempo de Dios, en Kairos, el tiempo de Dios, el evento más sobrenatural e imposible a la mente humana, a los ojos humanos, el evento más asombroso de la historia de la raza humana sobre este planeta ocurrió. Fue el momento más grande que tú te puedes imaginar. En realidad, si me preguntas a mí, fue más grande que el Viernes Santo, fue más grande que el Domingo de Resurrección. ¿Por qué? Porque fue el comienzo, fue el tiempo de Dios. Sin ese momento, nada hubiera ocurrido. Si vamos a Gálatas capítulo 4, lo podemos leer en la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Mira tú lo que dice el Espíritu Santo a través de nuestro amado hermano Pablo. Este es uno de los versículos más importantes que más me impactan a mí, porque yo soy un ministro del Evangelio. Yo le digo al mundo que Cristo Jesús es el camino a la vida eterna, que tienen que nacer de nuevo, que tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que pedirle perdón a Dios, que Dios hará lo imposible en vuestras vidas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ves? Cuando vino el momento del tiempo, Kairos de Dios, en ese momento, miles de años pasaron. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre este momento. Era el Hamashiach
Nosotros en español lo llamamos el Mesías, el ungido de Dios. De allí tenemos el nombre Christos, que en griego significa ungido. Jesús, Christos, Jesús el ungido. Jesucristo no es el nombre de nuestro Señor. Nuestro Señor se llama Jesús, Christos. El momento, el cumplimiento. Dios envió a su Hijo. Mirad, Dios envió a su Hijo. Dios tenía un Hijo que compartió con el Padre la eternidad. Oh, pastor, ¿usted entiende eso? No, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me abrió los ojos y cuando yo leí eso en la Biblia, yo dije amén. Sí, yo lo creo. Tú no entiendes a Dios con tu cabeza. Tú tienes que entender a Dios con tu corazón, con tu espíritu. Tu cabeza no puede entenderlo. Ay, es que yo no entiendo eso. Por supuesto que no. Pide que el Espíritu te lo revele. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Yo se pregunto, ¿cómo es que Jesús no apareció de pronto caminando por Galilea? Vaya a saber. ¿Sabes que Dios lo pudo haber hecho? Nacido de mujer. El ser humano, la corona de la creación de Dios, está tan unido a Dios que cuando Dios dice mandaré un Salvador, tendrá que nacer de mujer. 9 meses María cargó la simiente. Entre paréntesis en hebreo es Miriam, no María, Miriam. 9 meses. Porque cuando el Espíritu Santo, cuando el ángel le dijo, al otro día no había dado luz, ¿me entiendes? 9 meses pasaron. Dios respeta sus leyes. Esa es otra cosa que no entendemos. Si el azúcar te hace mal y tú sigues comiendo azúcar, tú vas a estar enfermo. Y si te descuidas vas a terminar ciego y te van a cortar partes de tu cuerpo y después vas a morirte. Dios honra sus leyes. Tú tienes que entender eso, espirituales como naturales. Aleluya. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y ahora fíjate tú, y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue el sacrificio perfecto. Jesús no vino para decir, hey, no, Él nació bajo la ley. La maldición de la ley, de eso estamos hablando el miércoles, estaba sobre Jesús. La ley, el cumplimiento, maldijo al ser humano. Porque Dios dice, el que no cumple eso, sea maldito. Capítulo 28 de Deuteronomio, sea maldito. Si tú tienes tiempo, léelo un poquito. Pero Jesús se hizo maldición. ¿Por qué? Porque Él estaba bajo la ley. ¿Ves? Es el misterio, 100% divino, 100% humano. Nadie como Jesús, nadie. Aleluya, nacido bajo la ley. Él cargó el juicio de Dios para que tú y yo seamos justos delante de Dios. Para que tú le puedas decir a este bandido, no conmigo, Jesús me redimió de la ley, de la maldición de la ley. Yo soy libre de eso. Esto no me lo puedes cargar a mí. Y tienes que hablar con autoridad. Fíjate tú qué maravilla. Aleluya. Ese fue el evento más asombroso. ¿Dónde ocurrió ese evento? En Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo donde iba el sumo sacerdote, en los festivales israelitas, no, 1000 veces no. ¿Dónde ocurrió? Kairos. Donde Dios dijo, esta es la noche, esta es la noche, este es el comienzo de la redención de la raza humana, del poder del príncipe de las tinieblas. Ocurrió en Belén. ¡Wow! En Belén de Judá, en Belén de Judá. ¡Aleluya! Hoy vemos ese Belén dentro de un país que llamamos Israel. Hay cosas interesantes acerca de Belén que uno siempre va aprendiendo. Dice, ¿dónde está Belén? Belén se encuentra unas 6 millas al sur de Jerusalén. Pocos saben eso.
hasta el día de hoy. Belén era una aldea perdida, muy pequeña, muy insignificante, 6 millas al sur de Jerusalén, de la gran ciudad santa, Jerusalén. Pero Dios eligió a la pequeña Belén para que su hijo naciera del vientre de una virgen. Fue en Belén. ¿Cuándo ocurrió? Hace 2000 años. Esto es historia, esto no es make believe, vamos a ver un cuento de chino, no. Hace 2000 años ocurrió. Belén de Judá ocurrió. Aleluya. Cuando ocurrió eso, el destino, agárralo, el destino del alma eterna de todo ser humano que haya nacido en este planeta cambió para siempre. Todo ser humano puede decir: yo no quiero estar separado eternamente de Dios, yo quiero regresar a la casa del Padre. Y Jesús dice: yo soy el camino. Si tú no vienes a mí, no puedes ir a la casa del Padre. Satanás inventó miles de mentiras, miles de religiones, miles de dioses. Hace 2000 años, el niño, y en Belén, wow, nos hace pensar a mí ciertamente que Dios no piensa como tú y yo pensamos. Esta semana preparando esto aprendí cosas nuevas. Belén se encuentra un poco en la cima de un monte, es un lugar de muchos montes. Y Belén está encima de un monte. Alrededor de Belén está el monte y hay muchas cuevas, muchas. Fue en una de esas cuevas que nació el Redentor de la raza humana. Cuevas. Y a veces los que habitaban allí usaban esas cuevas para guardar a sus animales. Por eso había un pesebre. Pero eran cuevas. Y en una de ellas nació él. ¿Sabes por qué nació allí? Porque el hombre no es digno de darle casa al Hijo de Dios. Esa es la razón. No nació en Jerusalén. Nació en una cueva en Belén. Porque Dios nos quiso hacer entender: vosotros no sois dignos de dar posada a mi Hijo. ¿Sabías tú que José y María tuvieron que pasar ciertamente por la cercanía de Jerusalén antes de llegar a Belén? Y esto ni es el mensaje, pero quiero mojarlos un poquito para que después vamos para adelante. ¿No hubiera sido más lógico que Dios dice que se paren aquí, que haya una casa, que haya una cama, que haya una partera, alguien que ayude para que mi hijo nazca? No lo hizo. Dijo: seguid caminando. Y mira tú la obediencia de José, porque María obviamente ya estaba en lo último. 6 millas lo caminas así, ¿verdad? María ya estaba a punto de dar a luz. Y sin embargo, algo en José le dijo: no, sigue caminando. Tú no lo hubieras hecho, yo no lo hubiera hecho, pero ellos lo hicieron. Y cuando llegaron a ese lugar, no había lugar. Era el censo. El emperador del Imperio Romano quería saber cuántos súbditos tenía. Y como la familia de José provenía de Belén, él tuvo que ir a esa ciudad, un pequeño pueblo, una aldea pequeña, para anotarse, él y su esposa. Será a veces que Dios nos hace pasar por lugares muy ricos y muy simpáticos y muy agradables y muy, dice: no, sigue caminando. Tienes que llegar a Belén. Si no llegas a Belén, no me vas a encontrar. No me encontrarás en las ciudades grandes, con las luces, con la riqueza, con las importancias, con 1.000.000 de cosas. Tienes que seguir caminando y encontrar a Belén. Tienes que llegar a Belén si me quieres encontrar a mí. Oh, Señor, qué increíble. Solo el más altísimo Dios puede hacer eso. Y lo hace por el misterio del amor que tiene por el hombre. ¿Sabes que Dios te ama? ¿Sabes que cuando tú insultas a Dios, Dios te ama?
¿Sabes que cuando tú persigues la iglesia de su Hijo, que Dios te ama? ¿Sabes tú cuando tú matas a los mártires y los quemas vivos y los atormentas en las prisiones de los países de este planeta? Dios te ama. Pero si no respondes al amor de Dios, eternamente sufrirás tormentos. Eso es lo que dice la Biblia. Eternamente sufrirás tormentos. Las llamas del infierno que queman la carne, que es una carne especial. Y cuando la carne está quemada, vuelve a renacer de nuevo. El esqueleto se llena de carne de nuevo. Y las llamas de nuevo queman esa carne. Y los gusanos salen del esqueleto. Y los maldecidos sacan los gusanos y los tiran. Y los demonios caminan y con lanzas los hacen sufrir. Día y noche. Especialmente aquellos que conocieron la luz y luego se apartaron de la luz. Especialmente aquellos. Ay, pastor, no hable de esas cosas. Y si yo no te lo digo, ¿quién te lo va a decir? ¿El asalariado? No. ¿El que no le importa lo que va a pasar con tu alma eterna? No. El que quiere tu alabanza tampoco te va a decir eso. El amor de Dios. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 2. Es la historia de lo que nosotros falsamente llamamos los tres reyes magos. ¿Dónde sacamos eso? Mirá. Número 1 no eran ni reyes y número 2 no eran magos. Pero todas las iglesias, los últimos 19 siglos, llegaron los tres reyes magos. Y entonces, si eso no fuera suficiente, le encontramos los nombres. Ahora ya tienen 3 nombres y son de 3 descendencias étnicas diferentes. Esto lo arreglaron todo en los concilios, ¿sabes? De la iglesia. No, ¿cómo era el asunto? No. Uno era así, el otro era así, el otro así, este se llamaba así. Eran reyes y eran magos. Magia es un pecado gravísimo delante de Dios. Magia se traduce como hechicería. Magia es igual a hechicería. La Biblia claramente dice que los que practican hechicería, magia, que no entrarán al reino de Dios, sino terminarán en el lago de fuego. No eran reyes magos. Qué increíble, ¿no? Esa gente con doctorados en teología, que escriben libros de teología. ¿What? Con razón que Jesús tuvo que ir a Belén. En Jerusalén no lo hubieran aceptado. Aleluya. Así que voy a empezar a leerles un poquito, ¿de acuerdo? Para que entremos un poco al tema. El Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, el rey Herodes era el que mandaba allí, vinieron del oriente a Jerusalén, mal traducido, unos magos, vinieron del oriente, hombres sabios. Yo me imagino que tenían sus añitos, no eran adolescentes, hombres sabios. En inglés, wise men, ¿ves? Mucho mejor, wise men. ¿Qué es eso? Era gente que tenía las posibilidades financieras, que estudiaba el firmamento, las estrellas, la química, la física, una cosa y otra, y era solamente un grupo, y iban intercambiando ideas, y viste esto, viste el otro. Hombres sabios. Venían de Persia, hoy día Irán. Mejor no digo nada. No digo nada. Persia, de ahí vinieron. Aleluya. Vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pregunta: ¿por qué Dios manifestó una estrella a 3 hombres sabios en Persia para que vayan a adorar a su hijo? Pues no hay respuesta, ¿verdad? ¿Quién puede responder eso? Si me preguntas a mí, porque
ni el sumo sacerdote, ni los principales sacerdotes, ni nadie en Israel estaba listo. Ellos no querían a Jesús. Ellos querían un general que los librara del poder de Roma. Eso es lo que ellos querían. No entendieron por qué vino Jesús. Y mira tú la mente de Dios. No cortes corto a Dios en tu vida. Dios puede hacer cosas increíbles. Dios miró. Dice la palabra de Dios que los ojos de Dios recorrían la superficie de este planeta. Los ojos de Dios son el Espíritu de Dios. Buscando dónde se iba a... 50 horas. ¿Cómo pasó el tiempo? Buscando dónde se iba a manifestar. Y así Dios buscó y encontró a esos 3 viejitos en Persia. Y les dio entendimiento. ¿Cómo sabían ellos? Número 1, que apareció una estrella que los guió a Jerusalén. Oh, eso no es posible. Tu Dios es un Dios de imposibles, no de posibles. Recuérdalo. La próxima vez que tengas un problema, acércate a tu Dios y dice: Señor, tú eres un Dios de imposible. Yo sé que humanamente esto no funciona, pero tú lo puedes hacer. Aleluya. Y por alguna razón se dieron cuenta, nació un rey poderosísimo de Israel. Esas son preguntas que no tenemos respuestas. ¿Cómo es eso? Pero eso es lo que ocurrió, porque lo dice Mateo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, me imagino. ¿Por qué se turbó Herodes? Porque Herodes dice: yo soy el mero mero, ¿qué es eso que nació otro rey aquí? Y Herodes fue uno de los reyes más sanguinarios que tuvo Israel, Judá. Herodes fue muy sanguinario, increíblemente sanguinario. Increíblemente. ¿Sabe lo que hizo Herodes? Él dejó un decreto el día que él iba a fallecer, que recogiera, no me acuerdo el número, digamos 100 familias principales, llenos príncipes y una cosa, y a recoger y matarlos a todos, porque él iba a morir. Eso era Herodes. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Hamashiach, el Mesías. Ellos le dijeron, ahí viene, en Belén de Judea o Judá, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Miqueas lo escribió. Oh, cuando el profeta habla, escúchalo, escúchalo. No ignores al profeta. Y ciertamente si está escrito, Antiguo Testamento, mucho Antiguo Testamento. ¿Por qué hay más profetas en el Antiguo Testamento que en el Nuevo? Porque en el Nuevo Jesús ya vino. Vino y nos dio el Espíritu. Ya no necesitamos a los profetas. ¿Sabías tú eso? No, si el profeta a mí no me dice que vaya aquí, yo no voy. Tú no estás viviendo bien tu vida. Tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti que te va a decir: oh, vayamos a esta reunión porque viene el profeta Juan Pérez, y él es el que les habla cosas. No, 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 tú tienes la palabra de Dios y tienes el Espíritu Santo aquí adentro. Ten cuidado con esas cosas. Muchas almas se perdieron porque un profeta, un apóstol, vaya a saber qué, les habló y les dijo: esto dice el Señor. Ten cuidado con esas cosas. Tú tienes el Espíritu Santo. Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aleluya. Tú eres la más pequeña. Belén era tan pequeña, y sin embargo el acontecimiento más extraordinario del planeta, de la historia de la humanidad, ocurrió allí, a 6 millas de la ciudad santa de Jerusalén, donde la gloria de Dios se aparecía en el lugar santísimo, la Shekinah gloria de Dios. Pero los ojos de Dios dicen: este no es el lugar, este no es el lugar. Y fue a Belén, y no solo a Belén, sino a una cueva, y el Hijo de Dios nació. Y cuando yo repasaba eso, yo no sé,
porque nació como un niño. Se calcula que las mujeres en esa época se casaban muy jóvenes, adolescentes, pero adolescentes. José tenía unos añitos más, no tampoco mucho. ¿Por qué, pastor? Porque era un carpintero. No había carpinteros viejos en esa época. No había serruchos eléctricos. Ni vaya a saber, grapadoras eléctricas. Era el músculo, y el martillo y el serrucho a mano. José tenía que haber sido así. ¿Sabías tú eso? Pero después el hombre dice, no se ve tan mal. Lo vamos a hacer un viejito. A María la vamos a poner, 18 años, una preciosa. Y a este un viejito ahí, medio así, agarradito del palito ahí. Y todos dicen, mira, y con eso vamos a interrumpir. ¿Lo puedes ver? Hace frío. Está nevado, hace frío, es de noche. Y ahí está Miriam. ¿Puedes ver los ojos de ella que están mirando a su esposo? Yo vi esos ojos en mi esposa cuando cayó en ese cemento. Miró a su esposo. Esposo. ¿Tienes tú el privilegio que alguien te mire así algún día? No te preocupes. Everything is going to be okay. Just rest. Don't worry. Solo el esposo estaba con tu esposa. Nadie más. Y ella miraba, porque es la primera vez, ella no sabía lo que es dar a luz. Y José le decía, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y luego oyó el primer grito. Y el amor de madre la rebosó. Y José le dio el bebé y le envolvieron en unos pañalitos. Y la Virgen lo tomó. Una chica, oye. Y vio su rostro. Y se acordó lo que le dijo Gabriel. Este será llamado el Hijo de Dios, porque la sombra del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y será el Salvador de tu pueblo. Es el primer abrazo que Jesús recibió. Su madre. Con qué amor lo abrazó. Las mamás quieren ayudar. Lo vemos en los hospitales. Yo he estado en más de uno. No había enfermeras. No había nadie. No había incubidoras. No había nada. Ahí estaba esta niña manteniéndolo. Y José al lado, este varón, mirando, no sea cuestión de que un animal salvaje se acercara. Él era el hombre de la familia, no los payasos que viven hoy día, que en el primer evidencia del problema se escapan de sus casas y dejan a sus esposas y a las madres de sus hijos desamparados. Ahí estaba José. Belén de Judá. Un pensamiento más. Tienes que pensar en esas cosas, hermano. No seas automático, no seas un robot. Tienes que pensar en eso. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Eso fue el comienzo. La mamá besó las manitos y los piecitos, que un día serían atravesados por clavos romanos a un madero. Hubo un precio inmenso que fue pagado para que tú seas hijo de Dios. Un inmenso precio. Inmenso precio. Nunca te olvides de eso. Y claro, Herodes, el bandido, dice, vayan. No le preguntó, ¿cuándo vieron la estrella este bandido? Mirá qué bandido que es. Ese es el mundo. ¿Cuándo vieron? Dice, y él calculó que hace 2 años que vieron la estrella, porque tuvieron que
con un camello, vaya a saber qué, venir de Persia a Jerusalén, mucho espacio, mucho espacio. Calculiza más o menos unos 2 años. ¿Por qué Herodes, cuando mandó su ejército a matar, dice, todo niño menos de 2 años que sea matado? Porque él se acordó de eso, dice, este más o menos más de 2 años no tiene. Y Raquel lloró la muerte de sus hijos, dice la palabra de Dios. Nosotros lo celebramos como los inocentes, o el Día de los Inocentes. Cuando Satanás, a través de sus ejércitos, arrancó los bebés de las manos de sus madres y con una espada los mató. Y entonces él le dice a esto, dice, cuando ustedes lo encuentren, avísenme porque yo también quiero ir a adorarlo. Eso es lo que te dice el mundo. Sí, no, tú me avisas y yo entonces también voy a ir contigo. Pero dice que fueron avisados por Dios, tal vez un sueño, un ángel le dijo no, y cuando ellos lo encontraron, ¿dónde? En el pesebre, no, en una casa. Jesús no estaba no sé dónde, en la cueva, ya habían encontrado un lugar, estaba en una casa. Aleluya. Aleluya. Mira, Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a interrumpir aquí. ¿Lo ven? Lo tienes que ver, lo tienes que vivir. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias por haber elegido Belén, Cumbres de Fe, para hablar de estas increíbles cosas que tú has hecho hace 2000 años. Ayúdanos a vivir cada día más Belén en nuestras vidas, para tu gloria y tus propósitos. Gracias. Muchísimas gracias. Los que nos ven por Facebook esta mañana, los queremos en el Señor, lo hacemos porque el Señor nos dijo, hazlo. Este es el día del Señor. Es un privilegio para nosotros llegar a vuestras vidas y hablaros de las grandes verdades, los grandes misterios de Dios. Pues este domingo, 5 de marzo del año 2023, en el amor de Cristo, decimos amén.